Hola, hola, bienvenidos. Hoy arrancamos con el inicio de Historia y Turismo. Un tiempo que nos vamos a tomar para conocer, para viajar, para aproximarnos a aquel destino o aquella experiencia que queremos adelantarnos. En el primer programa, les traigo la historia del crucero, ya que estamos en la semana del crucero. Y parece un poco banal hablar de la historia del crucero, pero sería interesante remontarnos a que la idea de crucero surge en la navegación, surge en la necesidad del hombre, primero, por conquistar el mar para sus alimentos, segundo, para buscar puertos, tercero, para conectar pueblos con ciudades, de conexión, de comunicación. El inicio del crucero se lleva de la mano con el mismo inicio del turismo, o sea, del turismo como lo conocemos hoy, ¿sí? En un primer momento era una actividad solamente destinada a la gente con mucho poder adquisitivo, la aristocracia europea. Ese proceso tiene un inicio en la segunda mitad del siglo XIX, donde ya empieza a aparecer muchos avances tecnológicos, como por ejemplo los barcos a vapor. Y eso hace posible estar ofreciendo un viaje o una travesía en barco. Hay muchos personajes importantes o muy nombrados vinculados a esta actividad, como Thomas Cook. Thomas Cook fue quien inventó el turismo en el concepto que hoy lo conocemos. En un primer lugar, digamos que los barcos eran relativamente pequeños a lo que el barco es hoy. Era un barco con capacidad para 37 pasajeros, con una velocidad de 15 kilómetros por hora, con pocas actividades en cubierta. En cubierta me refiero a las actividades en aire libre, porque después vamos a ver cómo se va seleccionando lo que es el crucero o la industria del crucero hoy. Esas travesías empezaron por ser travesías en el Mediterráneo o travesías de Londres al Cairo. ¿Sí? También aparece, y lo que tiene que ver también con el origen del marketing y de la publicidad que se vincula al turismo, aparecen travesías en el Caribe, y en el Caribe bajo un concepto que hoy no nos parece novedoso, pero que en su momento sí lo fue. Era una travesía para recuperar la salud. Ese era el nombre de las travesías que se iniciaron en todo lo que es el Caribe. Hay que señalar puntualmente que hay un personaje que es el iniciador de la modernidad de los barcos, más veloces, con más actividades, con desarrollos de actividades en la parte de aire libre, es Cundac, que él tenía, inicia su proceso con 2 barcos en especial que son muy conocidos. Uno,
va a ser el Mauritania y el otro el Lusitania. En competencia con esta empresa aparece una empresa llamada White Star Line, también británica, y esto sí va a resultar conocido para ustedes, porque estamos hablando del Olympic, el Titanic y la Britannic, ¿sí? Que van a ser los 3 barcos con mayor glamour, con mayor actividad, lujo y comodidad. Lamentablemente sabemos, y esto va a marcar un antes y un después en la historia del crucero, fue el hundimiento del Titanic. Eso provocó una gran crisis en el sector naviero, inmensa, que solamente después de posguerra se va a recuperar. O sea, que estamos hablando entre el 1960-1965, donde también se da el surgimiento de lo que hoy sabemos y conocemos, aeronáutico o aerocomerciales, de la mano de la Boeing y de la mano de los DC-10. Esa competencia también con propuestas de viajes de otro modo provoca una nueva crisis en la industria naviera. Por lo tanto, fue necesario volver a reinventarse, volver a recrear, volver a imaginar otra industria que estaba sufriendo 2 crisis muy profundas en el momento de su desarrollo. Entonces, a partir de ahí, se reinventa la industria, es que el crucero aparece como una actividad turística de masa, ¿sí? Es eso lo que pasa hoy. Nos encontramos, por ejemplo, aquí en la Argentina, en el puerto de Buenos Aires, siendo visitados por muchas navieras, y a tener en cuenta que hoy un crucero de cualquiera de estas navieras, que pueden ser la Norwegian, la Royal Caribbean, la Costa, la MSC, la Prince, y me estoy olvidando de muchísimas, tienen capacidad para 3.000 pasajeros. Es toda una ciudad que flota. Pero hay una pregunta que siempre hacemos: ¿por qué hacer un crucero? ¿Qué es lo que me da un crucero? Lo primero que se le cruza a una persona en el momento de la consulta es que el crucero me va a permitir conocer lugares. Como cada travesía tiene un itinerario de puertos, la idea surge de que, bueno, en un solo viaje, por ejemplo, hablemos de una travesía corta, que son una de las salidas y las más masivas del puerto de Buenos Aires, sería, bueno, conozco Punta del Este, conozco Ilhabela, conozco Río de Janeiro, conozco Bucio, conozco... y no me va a dar el conocimiento en sí de todos los destinos, porque son tiempos en puerto. La magia, el secreto del crucero es el crucero mismo. Es lo que me ofrece el crucero. Ese crucero me va a proporcionar toda la experiencia gastronómica que quiera, comodidades, espectáculos, juegos, diversión, actividades nocturnas, actividades diurnas. En realidad, la experiencia del crucero es esa: experimentar lo que un hotel 5 estrellas me está ofreciendo
arriba de esa ciudad flotante. Es por eso que cada vez más nos vamos encontrando con embarcaciones que suman más actividades, como simuladores de oleaje para surf, para hacer simuladores de montañas para escalar, sistemas de all inclusive, grandes espectáculos nocturnos, casino, shopping, todo. Tengo todo arriba de esta propuesta que es crucero. Estamos, como decimos, en la semana del crucero y hay puntualmente algunas salidas interesantes para tener en cuenta y para empezar a experimentar lo que es ser un crucerista. O nos transformamos en cruceristas o decimos, bien, ya lo experimenté, me gustó, la experiencia fue válida, pero ahora quiero ir por otra cosa. Y eso pasa, y eso está bien que pase. Así que voy a mencionar algunas de las propuestas que tenemos al día de hoy. Como por ejemplo, si quiero arrancar teniendo una experiencia en un crucero, puedo arrancar con fecha ahora del 13 de diciembre. Es un crucerito de 4 noches saliendo desde el puerto de Buenos Aires y su itinerario llega hasta Punta del Este. Eso es como, bueno, experimento, veo cómo me siento y arranco con una propuesta puntual y con tarifas increíbles. Lo otro puede ser ya para enero o ya para febrero, una propuesta de 8 noches donde estamos haciendo la costa de Brasil hasta Río de Janeiro. Si hay una panorámica ideal de Río de Janeiro, es justamente cuando el barco se fija frente a lo que es Playa de Copacabana y es la primera vez que solamente en embarcación vamos a poder ver ese gran destino con una panorámica que balconea a Río de Janeiro. Increíble. Hay otras propuestas también, como por ejemplo para febrero, que se sale de la Romana República Dominicana y está haciendo todas las Antillas. Ideal acá para aprovechar un vuelo que puede ser un vuelo cómodo desde el aeropuerto de Rosario o cualquiera de las opciones que tenemos desde el aeropuerto, Aeroparque o Ezeiza, Buenos Aires, hacer una semanita y luego adentrarnos en una travesía, ¿sí? En este caso, las Antillas. Otra propuesta interesante y muy buscada. Los barcos se llegan hasta el puerto de Buenos Aires en el mes de diciembre y empiezan a volver, ¿sí?, al Mediterráneo o a su punto de origen en marzo. Entonces, se ofrecen los transatlánticos. Esa promoción es cuando el barco viene vacío de destino al puerto de Buenos Aires o cuando el barco tiene que regresar vacío, y es por eso que las tarifas son realmente muy convenientes, porque el barco con pasajeros, sin pasajeros, tiene que venir, con pasajeros, sin pasajeros, también tiene que volver. Otra propuesta muy interesante tiene que ver con la Princess en su barco Zafir. Nos propone, mire qué interesante, un aéreo desde Buenos Aires a Miami, 3 noches de alojamiento en Miami, el traslado al puerto de Fort Lauderdale y toda la travesía desde Miami
a el puerto de Buenos Aires. Esto estamos hablando de un total de 18 noches en el Zafir. Una propuesta para realmente todo un crucerista. La Noriegan, también con una promoción muy puntual y muy buscada. Y acá voy con la propuesta de Noriegan Star, que es la que me sale desde el puerto de Buenos Aires. Estoy haciendo Puerto Madrid y su destino estrella, su puerto estrella acá, sería entonces las Islas Malvinas. Es una propuesta sumamente interesante y es la oportunidad de hacer un poco más de patria en esta Argentina y con su Patagonia. Como verán, es mucho lo que hay que hablar, es mucho lo que podemos seguir conversando, así que los espero por una consulta por WhatsApp. Mi número sería 3496-461-753, Alegra Viajes, mi nombre Daniela Benz, o si no, por mi correo electrónico alegra-viajes@hotmail.com. Nos podemos ver por este canal de YouTube o también por el Instagram Alegra Viajes OK. Muchas gracias.